bounds. Hola muchachos, bienvenidos a el segundo video del curso de física. Hoy vamos a hablar del concepto de rapidez. Cuando hablamos de rapidez, hablamos de un movimiento, ¿cierto? Ese movimiento tiene que estar medido por dos cosas. La primera, que fue parte de lo que se vio en el video pasado, es lo que tiene que ver con el espacio. Recordemos que el espacio lo podemos ver desde dos puntos diferentes. Uno que era el concepto de desplazamiento, que utilizábamos la letra delta, o desde el otro punto, desde el punto de vista del recorrido, que utilizábamos la d de distancia. Entonces, si hablamos de rapidez, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es hablar de rapidez y otra cosa es hablar de velocidad. Cuando hablamos de velocidad, hablaríamos de campos vectoriales que aún pues no conocemos. Entonces, por ahora, y en esta parte del curso, vamos a manejar de manera indiscriminada la palabra velocidad y la palabra rapidez, pero solo por ahora. Cuando empecemos a ver vectores, vamos a especificar un poquito más estos conceptos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de lo que se demora una partícula moviéndose un espacio determinado. Ahí están relacionadas las dos cosas. Entonces, las unidades de velocidad van a ser metros sobre segundos. Podemos escribirlo de esta manera o lo podemos escribir de esta manera, que es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que se demora. Aquí hay que aprender la lectura. Si yo digo 2 metros por segundo, esto significa la capacidad, no que se haya movido 2 metros, sino la capacidad de moverse 2 metros en exactamente 2 segundos. Y aquí es donde viene lo importante. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando que el móvil, la partícula o el objeto va a moverse los mismos tiempos en los mismos espacios, una proporción entre ambos. Es decir, si yo digo que un objeto tiene una velocidad de 8 metros por segundo, al cabo de 3 segundos, ¿qué velocidad tendría? Pues si estamos hablando de movimiento uniforme, tendría que tener exactamente la misma velocidad, 8 metros por segundo. Es decir, esta no cambia. ¿En qué cosas podemos observar movimientos uniformes? La rotación de la Tierra dura 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que la rotación siempre se va a mover de la misma manera todo el tiempo. Independientemente de lo que pase, la velocidad siempre va a ser la misma. De igual manera, si hablamos de la traslación de la Tierra, que dura 365.25 días o 365 días y un cuarto de día, siempre va a durar exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso también haría parte de un movimiento uniforme. Hay máquinas, las máquinas de las empresas, cuando hacen su rotación, la hacen de manera uniforme, aunque cuando arrancan no lo hacen. Ellas van acelerando, que tampoco conocemos ese concepto aún. Ellas siempre se van a mover de manera uniforme y los motores se mueven de manera uniforme. Bien, entonces ya aclarado ese punto, ya sabemos que la velocidad no va a cambiar en ningún momento. Bien, entonces, si yo por ejemplo hablo que un objeto se mueve, durante 4 segundos y recorre 8 metros. Entonces, si un objeto se mueve 4 segundos y recorre 8 metros, ¿qué significa eso? Como estamos hablando que la velocidad es exactamente la misma en todo el tiempo, entonces tenemos que mirar qué proporcional. Si se movió 8 metros, en 4 segundos, entonces pensemos en un solo segundo cuánto se movió. En un solo segundo, entonces si aquí tenemos un segundo, otro segundo, otro segundo y otro segundo, entonces tendríamos que dividir en proporciones iguales esta distancia. Quiere decir que en este segundo se tuvo que haber movido 2 metros, en este también 2 metros, en este también 2 metros y en este también 2 metros. Es decir, que por cada segundo que pasó tuvo que haberse movido 2 metros. Entonces en este caso vamos a decir que la velocidad va a ser 2 metros por segundo. Esa sería
en esencia el cálculo de la velocidad de una manera pues sencilla e intuitiva. Ahora vamos a ver la fórmula que permite hacer esos cálculos. Sí hay que tener en cuenta que esta fórmula solamente va a aplicar si el movimiento es rectilíneo uniforme. Si es otra clase de movimiento, no aplica. Bien, entonces la fórmula es: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y tener en cuenta que vamos a trabajar el sistema MKS. Para el caso que nos compete, M significa metros y S significa segundos. La K significa kilogramos, que vamos a ver posteriormente. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que un objeto se mueve 12 metros. 12 metros. Es decir, la distancia es 12 metros. Y supongamos que se gastó, el tiempo que se gastó, digamos que fueron 24 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, ¿cuál es la distancia? La distancia es 12. ¿Y cuál es el tiempo? 24. Vamos a evitar colocar acá las unidades para no confundirnos. Simplemente colocamos los números y hacemos la operación. 12 dividido 4 lo pueden hacer en sus calculadoras o lo pueden hacer de manera manual. Entonces decimos que velocidad es igual. 12 dividido 4 nos da 0,5. Y aquí es importante colocar las unidades. ¿Qué unidades estamos trabajando? Metros y segundos. Y sabemos que la velocidad se da en metros por segundo. Es decir, que la velocidad de este objeto es 0,5 metros por segundo. O lo que significa lo mismo, que es capaz de recorrer medio metro en un solo segundo. Y así se calcularía la velocidad de una manera sencilla. Vamos con un segundo ejemplo. Calcular la velocidad de un auto de carreras que recorre 50 kilómetros en 25 minutos. Entonces, vamos a escribirlo las variables. Entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia nos dice que son 50 kilómetros. ¿Y cuánto es el tiempo? Nos dicen que el tiempo es 25 minutos. Lo primero que hay que tener aquí en cuenta es la conversión de unidades. Esto quiere decir que la distancia debe ir en metros y el tiempo debe ir en segundos. Esto es importantísimo. La distancia en metros y el tiempo en segundos. Entonces vamos a realizar las respectivas conversiones. Entonces decimos 50 kilómetros. Recordemos la equivalencia, este es el factor de conversión, la equivalencia que hay entre kilómetros y metros. Entonces vamos a decir que metros arriba y kilómetros abajo. ¿Por qué? Porque la idea es cancelar las unidades. Es decir, que kilómetros se cancele con kilómetros. Ahora, ¿cuál es la equivalencia? La equivalencia es que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Eso significa que hacemos la multiplicación acá, que es como si hubiera un 1. Operación con fracciones. 50 por 1000 nos daría 50.000. 1, 2, 3. Dividido 1. Como es 1 no lo colocamos, pero para ser específico lo vamos a hacer acá. Sobre 1. Entonces 50.000 dividido 1 nos da 50.000. 50.000. Y como son metros, entonces colocamos 50.000 metros. Aquí ya quedó hallada la primera parte, que es la distancia. Ya hallada la distancia, vamos a hallar el tiempo. Y el tiempo también tiene que estar en las unidades del sistema MKS. Es decir, estos minutos hay que pasarlos a segundos. Y de nuevo, colocamos 25 minutos, hacemos el factor de conversión y ¿quién va abajo? Minutos. ¿Por qué va abajo minutos? Pues por lo mismo, porque hay que cancelarlo. Y arriba va segundos. ¿Por qué? Porque la idea acá es, de nuevo, hacer la cancelación de las unidades. Ahora, ¿cuál unidad es más grande? Pues la de abajo. Entonces, un minuto equivale a 60 segundos. Y realizamos la operación respectiva con esto. Entonces, 5 por 6, 30. Llevo 1, llevo 3, perdón. Y 2 por 6, 12. Y 3 que llevaba, 15. 150. Y agregamos el 0 que nos quería faltarlo acá. Entonces significa que
el tiempo que se gasta son 1500 segundos. Ya teniendo estos cálculos, vamos a proceder a hacer uso de la fórmula, es decir, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 50.000. 1, 2, 3 sobre el tiempo, que es 1500 segundos. Recuerda, aquí no colocamos las unidades por comodidad y sencillez. Vamos a hacer una simplificación. Este 0 se cancela con este 0. Cuando estás haciendo divisiones podemos cancelar ceros para hacerlo mucho más fácil. Este 0 con este 0. Y aquí pues hacemos la división 500 sobre 15. Este resultado nos daría 33,33. Y como las unidades, aquí ya hay que colocar las unidades, son metros sobre segundos, entonces colocamos 33 metros por segundo. Es decir, la velocidad de ese objeto es 33,33 metros por segundo. Vamos con un último ejemplo. Si un objeto se mueve 12 metros, digamos que la distancia es 12 metros, y el tiempo que se gasta, digamos t, es igual a 2,5 segundos, calcular su velocidad. Exactamente lo mismo. Aquí verificamos las unidades. Como están en metros, no hay que cambiarla. Como está en segundos, pues no hay que cambiarla. Simplemente hacemos uso de la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 12. Dividido 2,5. ¿Cuánto nos da esa operación? Esa operación nos da 4,8 metros por segundo. Y de esa manera se calcula la velocidad. Entonces en el próximo video vamos a hacer cálculos con estas mismas fórmulas, pero en este caso nuestras incógnitas van a ser las distancias y los tiempos, para que aprendamos a hacer uso de esta misma fórmula, pero haciendo los respectivos despejes. Muchas gracias por ver el video, espero hayan entendido, espero que practiquen estos dos ejemplos que se vieron hoy y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.